¿Qué tal, amigos? Nos volvemos a ver y estamos manejando la misma dinámica que veníamos trabajando. Esta vez les voy a hablar sobre los fondos de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? ¿Qué fondo de inversión es bueno para invertir en este momento? Y básicamente de qué se compone este fondo de inversión que les voy a hablar. La importancia de este video, la misión de este video básicamente es mostrarles un fondo de inversión para que ustedes digamos que inviertan su dinero y les genere una rentabilidad. Básicamente para eso es la misión de este video, pero les voy a explicar un poco qué es un fondo de inversión y de qué se compone este fondo de inversión que les vengo a hablar. Entonces tenemos, ¿qué es un fondo de inversión? Bueno, un fondo de inversión es una alternativa de inversión administrativa por expertos que con el dinero que reciben los inversionistas, entonces nosotros, forman un portafolio de inversión integrado por diferentes valores, bonos, acciones, etcétera, con el objetivo de generar rendimientos atractivos con base al horizonte y objetivos definidos por el mismo. Entonces un fondo de inversión lo que hace es que ellos son una gran empresa y lo que hacen son recibir aportes de inversionistas, donde venimos siendo nosotros. Ellos lo que hacen con ese dinero que reciben de nosotros es invertirlo en fondos de inversión, en otros fondos de inversión, en bolsa de valores, en acciones de empresas, para generar una rentabilidad. Ellos lo que hacen con esa rentabilidad, pues obviamente ellos ganan de eso, ellos cogen un porcentaje de la rentabilidad y nos dan el resto. Entonces están trabajando con el dinero de nosotros y nos dan un interés por eso. Eso es básicamente lo que es un fondo de inversión. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de invertir en fondos de inversión? Diversificación, bajo coste y administración. Entonces los fondos de inversión ofrecen diversificación inmediata al invertir en diferentes instrumentos, bonos, acciones, ETFs, etc. Diversificación, ya que tenemos varias opciones para invertir, ¿sí? Entonces podemos invertir en bonos, en acciones, en ETFs, que ETFs es invertir en no solo en una empresa, sino que hacen un grupito de empresas y tú inviertes en esa, entonces te va a generar rentabilidad de todas las empresas, en acciones de una sola empresa, ya sea en bonos y demás cosas que hay para invertir. Bajo costo, los fondos de inversión ofrecen una forma accesible de invertir en una amplia gama de acciones sin tener que pagar comisiones de transacción por cada acción que se posea. Lo que nos quiere decir es que para iniciar en un fondo de inversión no debemos iniciar con mucha plata, sino con muy poca. Este fondo de inversión que les vengo a hablar lo pueden abrir, lo pueden iniciar desde 1,000 pesos. O sea, usted puede invertir desde 1,000 pesos y eso le va a generar a usted un interés solo con 1,000 pesos. No necesita nada más. Es del fondo de interés que les voy a hablar. Hay fondos de interés de 1 millón, de 10 millones en adelante, pero también hay muy bajos. Entonces tenemos administración. Los fondos de inversión son administrados a nivel mundial por un grupo de profesionales altamente capacitados. En este caso, el fondo de inversión, los administradores son esta empresa de acá, que se llama Fitch Ratings Colombia S.A. Esta empresa son los administradores del fondo de inversión que les vengo a hablar. ¿Qué debo considerar antes de invertir en fondos? Entonces las metas, el horizonte de la inversión, tolerancia de riesgo. Más que todo, la tolerancia de riesgo, ya que en un fondo de inversión, pues como les digo, lo que hacen ellos es invertir ese dinero que nosotros les damos. Entonces hay un pequeño riesgo de que ese dinero se pierda, ¿sí? Pues obviamente hay mucho menos riesgo a que lo hiciéramos directamente nosotros, ya que ellos son pues profesionales en esto, pero siempre hay un riesgo. Pero entonces están diferentes tipos de riesgo y dependiendo del tipo de riesgo, asimismo pues depende el interés. Entre más alto el riesgo, más alto interés vamos a recibir, y entre más bajito el riesgo, pues menos interés nos dan. Pero debemos mantener, digamos que un interés medio con un riesgo medio para no ser avariciosos ni tampoco tener la plata ahí por un porcentaje muy poco. El fondo de inversión que les estoy hablando te genera a ti un 14.9 de interés anual, que la verdad es alto.
porque para un interés así el riesgo es muy alto, pero el riesgo que tiene este fondo de inversión es muy bajo, es un riesgo conservador. Entonces uno de los riesgos más bajos que tiene en el mercado y maneja un interés muy alto, entonces por eso es una muy buena opción este fondo de inversión. ¿Cuáles son algunos de los riesgos asociados a los fondos de inversión? Entonces, potencial de pérdida del capital y el efecto diluyente de la diversificación. La pérdida de capital, entonces, pues es perder nuestro dinero, básicamente. Y en esta, la diversificación de un fondo puede tener un efecto diluyente sobre los rendimientos positivos. Por ejemplo, si una acción del fondo duplica su cotización, eso no se reflejará necesariamente en la rentabilidad global del fondo. Entonces, si nosotros manejamos un interés tal, entonces de 14%, si ellos recibieron una rentabilidad más alta, pues a nosotros simplemente nos van a dar el interés de 14. Y si bajó, pues nosotros nos van a mantener ese 14. Es básicamente eso. Bueno, aquí ya son mitos, etcétera. Bueno, los tipos de fondo de renta fija, renta variable y multiactivos. Este fondo que les hablo es de renta fija. Y ya, básicamente es eso. Pues les voy a explicar lo que es los tipos de fondo. Lo de renta fija, perdón, es que tiene menos riesgo. Los de renta variable los de renta variable lo que tiene es que no dejan retirar el dinero, sino que se va acumulando. Entonces posee un mayor interés, pero hay un poquito mayor de riesgo. Y los fondos multiactivos que diversifican en diferentes activos y también es a largo tiempo que vamos a ver una ganancia. El mejor para mi gusto es renta fija. Bueno, entonces ya sabiendo un poco qué es un fondo de inversión, vamos a ver el fondo de inversión que les estaba hablando. El fondo de inversión se llama Fondo Axival Vista, creado por esta empresa de acá. Este fondo posee, bueno, vamos a leer un poco. Está pensado para los inversionistas conservadores, lo que se hablaba del riesgo, que busca un administrador efectivo para sus inversiones de corto y mediano plazo. Su estrategia está concentrada en inversiones atacadas a renta fija. Este fondo tiene un riesgo, tienen un tipo de fondo de renta fija. El perfil de riesgo del fondo apunta hacia aquellas personas que busquen la preservación de su capital, que tengan una meta clara de inversión en el corto plazo y que no estén dispuestos a correr mayores riesgos. No hay diferencia de edades. Bueno, entonces en esta no manejamos mucho riesgo y digamos que es a muy corto plazo la ganancia. ¿Cuáles son los beneficios? Pues disponibilidad inmediata de los recursos. Eso quiere decir que en el momento en que nosotros deseemos podemos retirar el dinero sin ningún problema con el interés que nos haya generado. Acompañamiento de un equipo profesional. Eficiencia en gasto operativo, lo que se traduce con bajos costos al usuario. Es decir que ellos necesitan, pues ellos nos quitan un interés. Entonces nosotros ganamos 14.9. Ellos hay un 1% que es para la administración, es decir que a nosotros nos toca un total de 13.9. Ese es el interés que nosotros tenemos. Ellos nos quitan un 1% de lo que nosotros generamos. Y vigilancia a la superintendencia financiera. Bueno, pues cabe resaltar que estos fondos de inversiones están regulados por la Superintendencia Financiera de Colombia para que sean obviamente pues legales y no sean fondos de inversiones como eran tales plataformas piramidales como Omega Pro y el reguero de los que hemos hablado en diferentes videos. Características, pues plazo a la vista, que es lo que digo, siempre es continuo el fondo y en el momento en que deseamos podemos retirar. Aporte mínimo de $1 en adelante, es decir que nosotros abrimos con 1000 pesos y podemos hacer aportes de $1 en adelante. Diario puede ser $1 diario vamos aportando y eso para nosotros no es nada, digamos 50 pesos diarios, pero al final nos vamos a dar cuenta que ya completamos digamos 2000 pesos ahí, donde es muy bueno y además nos están generando un interés por esto. Puntos de retiro de depósitos, bueno, para retirar y demás. Bueno, esto es básicamente. Y la calificación del fondo, que es S1 AAAF Colombia. La comisión por administración, que es lo que le decía, un 1% efectivo anual. Eso es lo que ellos nos
nos quitan por hacer, por nosotros tener el dinero en el fondo de inversión. Y listo, eso es básicamente esto. Vamos a ver la empresa ahora que creó este fondo. Entonces, esta empresa de acá, ubicada en Bogotá, donde aquí podemos observar la página web, que es esta de acá. Principales ejecutivos, detalles de accionistas, donde nos dice que detalles de accionistas nos dice que el 70% proviene de un tipo de empresas y el 29.84% de otro tipo de empresas. Ya les explico cuáles empresas. Datos financieros claves, bueno, comisiones, ganancia operativa, acciones totales, Esto es como los datos financieros de ellos. No entiendo muy bien esto. Bueno, compañías similares, entonces digamos que otras empresas similares a estas. De aquí no tenemos que ver nada más. Les voy a mostrar, aquí podemos ver una tabla donde es básicamente la ganancia perdida neta. Entonces podemos observar que al 2023 la pérdida ha sido más baja que en el 2020. Entonces hay un riesgo menor. Entonces esta es la empresa, esta es la página de la empresa, y acá les tengo una imagen tomada principalmente de la ficha técnica del fondo, que si ustedes desean adquirir todo el PDF de la documentación, ficha técnica y demás de este fondo, me pueden escribir al WhatsApp y yo con mucho, el WhatsApp se los dejo aquí en los comentarios, yo con mucho gusto les suministro todo esto y les ayudo para que, si desean invertir en este fondo de inversión, les doy toda la ayuda para que empiecen desde 1,000 pesos y intereses y demás y todo, ¿vale? Entonces no duden en escribirme. Entonces, la ficha técnica lo que nos dice es que las principales inversiones del fondo es Banco de Vivienda, BBVA Colombia, Banco de Occidente, Banco GNB, Sudamerics, Banco de Bogotá, Banco de Villas, Banco Colombia, Financiera de Desarrollo Territorial, Banco Falabella y Banco Popular. 70.2%. Era lo que les mostraba aquí de los principales accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que el 70% de los intereses que a nosotros nos dan provienen de trabajar con estos bancos. Es decir, que ellos, ¿qué hacen con nuestro dinero? Lo invierten en estos bancos de acá. Y pues ellos les van a dar a ellos una rentabilidad, unos intereses que son los que vamos a ganar. El 70% proviene de acá. Ya el otro 30% proviene de otras empresas, otras cosas, que todo lo encuentran en la ficha técnica que se los voy a suministrar por vía WhatsApp. Básicamente esto es el fondo de inversión, esto es lo que es un fondo de inversión y era como la principal misión de este video. Si desean saber mucho más de esto me pueden escribir al WhatsApp y recuerden suscribirse, dejar su like. Estaré subiendo videos un poco más continuamente y gracias por su apoyo y hasta una próxima.